Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Taller del Maestro. GT. En esta ocasión, pues tenemos el tema del Evangelio. Entonces, vamos a comenzar con lo que es la primera pregunta, y la que pues sería para poder iniciar todo sobre qué es el Evangelio. La verdad es una pregunta que muchas veces las personas que están dentro de la iglesia no la saben contestar. Y es muy compleja, más de lo que pensamos. Porque la Biblia nos muestra en muchas ocasiones qué es el Evangelio. Y nosotros a veces no lo comprendemos. Y empezamos a decir, bueno, cada iglesia tiene diferentes costumbres, diferentes formas de ver la Biblia o diferentes maneras de interpretarlas. Pero el Evangelio es la parte que nos lleva hacia Dios. Entonces vamos a hablar acerca de algunos versículos. Nos va a ayudar ahí nuestro amigo Jefté, leerlos y luego vamos a analizarlos. Así es. Incluso tomando un poquito más de eso, hay personas de que, por ejemplo, cuando se menciona la palabra evangelio, incluso había una persona, que no voy a mencionar su nombre, que decía, incluso tocó un tema respecto de eso, ya sabes de quién hablamos, ¿va? De que Dios no es evangélico, por ejemplo. Y eso es lo que lleva a esa confusión de que a veces al mencionar la palabra evangelio, piensan las personas que estamos hablando directamente de los evangélicos y dejamos a un lado el verdadero significado de lo que es el evangelio. Entonces ahora sí, prosiguiendo a los versículos que tenemos para esta noche, no sé si puedes comenzar con el primero, Oscar. Bueno, el primero es Juan 3:16, es uno de mis versículos favoritos. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, así es un versículo pues que la verdad, si lo miramos bien a fondos, le ponemos la atención e imaginamos como lo deberíamos de hacer, más bien vivir la Biblia cuando la leemos, que es una palabra pues viviente, todos lo sabemos como buenos cristianos, y es que nos damos cuenta de que en primer punto nos habla del amor que Dios nos tiene a nosotros, a todo el mundo, que somos pues la verdad unos pecadores, y aún así Él nos amó que tuvo que mandar a su Hijo unigénito. Y ese es el detalle, que no entendemos que el punto de partida del Evangelio es el amor. A tal grado que Dios tuvo que mandar a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener un descanso en algún momento de nuestras vidas, aunque tengamos pruebas y desafíos. Si nosotros entregamos nuestro corazón a Dios, a Jesús en este caso, Dios nos aceptará como sus hijos. Y esa es la primicia. Y por eso mencionaba a una persona que dice Dios no es evangélico. Es un predicador internacional muy conocido y es verdad lo que dice, Dios no es evangélico, Dios no es católico, Dios no es mormón, no pertenece a ninguna religión, pero tenemos que entender que en cualquier religión hay personas que deciden caminar de manera correcta. Hay evangélicos que tropiezan, hay católicos que tropiezan, y en todas las religiones lo podemos notar. Entonces, si nosotros tomáramos como premisa el amor, fuera más fácil conocer el evangelio de Dios, sin decir, como decía Jefe, se confunden, decir evangélico, evangelio. Hay evangélicos que no viven el evangelio porque no tienen amor. Y esa es la premisa más importante. Así es. Otro punto sería siempre sacando de ese versículo donde dice, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De qué vida nos está hablando ahí ese versículo, verdad, Oscar? Porque si lo ponemos en un punto en el vida, la que nosotros tenemos acá, pues podemos decir, es lo que tenemos que ir viviendo, hoy nos va a ir bien, pero en ese sentido, más tenga vida eterna, nos está hablando de esa vida que Él nos está dando, nos está regalando por medio de Jesús. Por eso que a la hora que nosotros creemos en Él, estamos creyendo de por sí de que hay un futuro, hay una esperanza. Entonces, una vez creamos en Él, tenemos fe, certeza de que Él vino a este mundo para darnos salvación, y como dice ahí, para que todo en Él crea, no se pierda. Entonces ahí volvemos al tema en donde cuando mi amigo decía al respecto sobre los evangélicos, o por ejemplo los católicos, otras religiones o denominaciones como le querramos llamar, se desvían del verdadero centro, del verdadero evangelio que les va a dar esa vida interior, y a veces esa vida la podemos tomar como ese amor, la paz que podamos sentir a la hora de comprender realmente cuál es el verdadero significado y el centro de todo, para que nosotros podamos seguir prosiguiendo. Hay otro versículo que, prosiguiendo con este, sería en Juan 14:6, donde viene Jesús
y le dijo a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Y eso es lo que muchas veces no comprendemos, que el centro de todo es Jesús. Si nosotros no entendemos que la base de nuestra salvación es Jesús, no podemos conocer a Dios. El sábado de esta semana alguien decía algo: la religión va a estar con vos hasta el día de tu muerte, pero el amor de Dios te va a perseguir hasta la eternidad. Entonces nosotros elegimos si somos religiosos y morimos en la religión, o queremos ir más allá, queremos trascender en el amor de Dios. Pero el único camino es Jesús. Jesús es el fundador del verdadero evangelio. Luego de lo que Moisés nos habló, que fue el punto de partida para que el mundo conociera a Dios, Jesús vino a restaurar todo, a recomponerlo, podríamos decir así, y mostrarnos a Dios de una manera diferente, fuera de religiones, fuera de otras creencias, simple y sencillamente basado en el amor hacia Dios y hacia el prójimo, que esa es la clave en este caso, ¿verdad? Para conocer a Dios y estar juntamente con Él en la eternidad. Así es, y es que ese versículo, si lo vemos ya, por decirles así, con los ojos abiertos, si lo ponemos ya en vida, como lo podemos decir, porque hace un momento hablábamos con mi amigo Oscar con referente a que, por ejemplo, a mí me da tristeza de ver que muchas personas no leen la Biblia. Y hay quienes la leen pero no la viven. Y entonces desde ahí, desde ese punto, por ejemplo, si llega una persona nueva a una iglesia o empieza ya su caminar para empezar a cambiar su vida, empieza a leer la Biblia y empieza a vivir, como por ejemplo en mi caso ocurrió, de que yo cuando empecé, pues tomé la Biblia y empecé a leer. Y cuando comencé de los evangelios, y donde yo empecé a conocer a Jesús, yo me quedé admirado, sorprendido de todo lo que Él realmente vino a hacer y sigue haciendo en nuestra vida. Y es que es increíble al verlo de esa forma, del ver, como dice Jesús en un versículo que habla sobre los niños. Y es que realmente, pues si nosotros no somos como niños, no podemos entrar en el reino de los cielos. Y al hablar de niños hablamos de esa inocencia, ese amor. Y es que realmente, pues el amor que ellos dan es increíble, es único y es sincero. Entonces, de esa misma manera nosotros, poniendo nuestra mirada en Jesús, sabiendo realmente lo que es el evangelio, podemos llegar al Padre. Y esa es la única manera en la que podemos llegar a Él. O sea, no hay otra forma. Yo una vez hablaba referente de eso, ¿verdad? De que no hay forma de llegar al Padre si no es mediante Jesús. Sí, definitivamente. Cuando nosotros descubrimos que Jesús es el camino, por eso Él mismo lo dice: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, si nosotros tomamos eso como nuestra base, entenderíamos muchas cosas. Y hablamos otra cosa, concerté en algún momento, es por qué las personas no se cuestionan lo que están haciendo dentro de alguna iglesia o dentro de sus costumbres en cuanto a su creencia de Dios. El problema, como tal vez, es que no leen. Cuando uno empieza a indagar y a solucionar sus dudas a través de la Biblia, uno va comprendiendo que muchas cosas de las que a uno le dicen a través de alguna religión o iglesia no son bíblicas, no tienen fundamento, simple y sencillamente fueron creencias fundadas por hombres que fueron avanzando durante la historia de la humanidad, a tal punto que yo siempre lo menciono: ninguna religión te va a salvar. Puedes ir a cualquier iglesia, que eso no va a garantizar tu salvación. Por eso Efesios 2:9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Hay personas muy buenas, son personas que hacen donativos, que hacen caridad por todas partes del mundo, pero si no conocen a Dios, si no ven a Jesús como el camino, no van a ver la gloria de Dios, porque las obras no nos van a hacer salvos. Aunque muchas creencias piensen que es nuestra manera de llegar a Dios, es mentira. Puedes ser la persona más buena, puedes ser el mejor dentro de tu comunidad, pero si no conoces a Dios o no le entregas tu corazón, no vas a llegar al cielo. Muy correcto. Y ahorita justamente que mencionabas con referente a
al que no cree, y que tocabas el tema de reglas y todo eso, yo hace unos días escribí con referente a eso, que menciona: el que cree que las reglas son necesarias es porque aún no ha conocido a Jesús. Y bueno, tengo un versículo acá donde menciona: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Y esto está en Romanos, en capítulo 8, del 5, versículo 5 al 8. Y es que es increíble porque yo me quedé admirado. En experiencia propia, he tenido muchos confrontamientos, muchos procesos, y sigo teniendo. Y esto es así, ¿verdad? Porque incluso mismo Jesús nos dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero que nos alegráramos porque Él ya había vencido el mundo. Entonces no hay nada más en que preocuparnos, ¿verdad? Pero poniendo mi caso y en experiencia, he tenido que salir de tantas cosas en las que yo no creía poder salir. Pero es que ahí mismo nos lo habla. Si nosotros nos fijamos en la carne, queremos lo que la carne quiere, no podemos tener al Espíritu. No hay cómo. Y una vez nosotros empezamos a intentar ese cambio, y ese cambio tenemos al Espíritu. Y empezamos a experimentar por medio del Espíritu toda esa gracia que Jesús nos da. Y eso el Espíritu va a ser tema para otro video. Exacto. Porque el Espíritu cumple con ciertas funciones dentro de nuestra vida, como cristianos, como seguidores de Jesús, que muchas veces no los vemos, pero la Biblia los explica muy claramente. Y ahí es donde volvemos al tema de que vivir la Biblia, vivirla, leerla. Y es que esa es la manera de que nosotros realmente podemos tener ese acercamiento con Jesús. O sea, no hay otra manera más, y de reconocerlo como ese camino, como esa verdad y como esa vida. Así es, amigos, ha sido un gusto estar acá con ustedes compartiendo. Espero sus comentarios. Realmente no hemos recibido comentarios, y bueno, hemos recibido comentarios en Facebook, pero son positivos, ¿verdad? Queremos también ver sus dudas, platicar ahí con ustedes para ver qué aprendemos, porque nosotros queremos seguir aprendiendo. Esa es una de las primeras intenciones del canal, aprender. Así que espero que esto sea bendición para ustedes, que si surge algún tema de importancia que ustedes quieran aprender juntamente con nosotros, nos los hagan saber, ¿verdad? Estamos ahí en las redes sociales siempre, alguno de los dos está activo, entonces estamos ahí a la orden, ¿verdad? Queremos seguir compartiendo la palabra de Dios con ustedes y seguir haciendo este tipo de videos, ¿verdad? Así es. Una última cosa es: no te avergüences del Evangelio, como lo dice en Romanos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y menciona al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, que esa fe se mantenga viva, fuerte. Y una cosa más, y ya lo repetimos, pero hay que leer la Biblia, leámosla, vivámosla y amemos más a Jesús y al Padre en primer lugar, ¿verdad? Entonces, es un gusto el haber compartido una vez más con ustedes, y como decía mi amigo, esperamos sus comentarios. Queremos saber cuáles son sus dudas, inquietudes. Vamos a estar ahí siempre para aprender juntamente con ustedes, porque de eso se trata, de ir aprendiendo juntos. Es como que nos congregáramos en alguna casa o en cualquier lugar y habláramos acerca de la Biblia. De esa misma manera lo queremos hacer en redes sociales, para que juntamente aprendamos acerca de Jesús. Así es. Entonces nos despedimos. Bendiciones para todos. Hasta la próxima. Bendiciones.